Voy a hablar acerca de las medidas de higiene. Es muy importante la higiene personal, el uso de zapatillas de ducha para evitar hongos y el pie de atleta. Hay que tener una especial atención en la limpieza de los pliegues, sobre todo una toalla individual, empezando el secado por la cara, lo que es la parte de la cara, y siendo cuidadosos con el cabello o el secado del cabello. Evitar las duchas frías, o sea, o heladas, porque esto lo que puede ocasionar es hipotermia o calambres, y asegurar una correcta vacunación en lo que es ese aspecto. Sobre el vestuario, es muy importante contar con una camiseta cómoda, recomendablemente sin mangas, y evitar las costuras. O sea, si ya se rompió o algo por el estilo, o ya se desgastó, lo mejor es cambiar a una camiseta nueva. Hay que tener una buena alineación, un pantalón corto, amplio o mallas. Evitar las rosaduras y exceso de humedad en regiones como la anal, el que viene siendo los hongos. También es muy importante tener un calzado de la talla adecuada, que no tenga humedad y que sea cómodo, que tenga una buena amortiguación para los entrenamientos específicos para competir, y, y estar cambiando constantemente de manera regular el calzado. Lo que es la alimentación, hay que tener una dieta saludable que contenga los alimentos necesarios en una correcta porción, o sea, no comer de más ni comer de menos. Evitar los malos hábitos alimenticios que normalmente tenemos como seres humanos, y realizar las comidas importantes 3 horas antes de los entrenamientos o competiciones, procurando que sean ricas en carbohidratos. Sobre la hidratación es fundamental antes, durante y después de la actividad física. Lo ideal es usar sueros de reposición y agua en cantidades similares, sin abusar de los primeros, de lo que viene siendo los sueros. Se puede llegar a perder entre 170 y 350 mililitros de agua cada 20 minutos, cantidad que los deportistas, los atletas tienen que estar reponiendo constantemente en lo que es en la bebida y en la hidratación. Se recomienda beber de 300 a 400 mililitros antes del entrenamiento o del ejercicio, y no abusar de las bebidas isotónicas. Es muy recomendable que el agua o el líquido que vayamos a ingerir esté a una temperatura ideal de 15 grados centígrados o a temperatura ambiente. El descanso. Es importante por motivos personales, el ocio, el trabajo o el estudio, como del entrenamiento. Es muy importante descansar después de cada entrenamiento y no sobresaturar o sobreesforzar nuestros músculos. Se debe de respetar las horas de sueño, que son más o menos de 7 a 9 horas, y los días de descanso. Un exceso de entrenamiento, presión o falta de descanso puede resultar en lesiones y descenso del rendimiento. Si nosotros no tenemos un correcto descanso o un periodo de tiempo de reposo, esto puede desencadenar ciertos tipos de lesiones, o bajar el rendimiento a la hora de entrenar. Todo puede llevar al síndrome del burnout por exceso de estrés crónico, que se puede hasta en niños de 10 años, y provocar el abandono deportivo. ¿A qué se refiere esto? Que a lo mejor este puede ser una de las causas por las cuales a veces podemos dejar el ejercicio o el entrenamiento, o de plano abandonar lo que es este deporte. El alcohol y las drogas. Conscienci- Hay que tener conciencia sobre los efectos nocivos de estas sustancias para el deporte. Sabemos que de por sí, aún haciendo deporte o no haciendo deporte, estas sustancias son dañinas para el cuerpo y para la vida en general. Su uso deriva en enfermedades médicas muy graves, en especial aumentar el número de lesiones críticas o agudas en todo caso. Hay que tener mucha especial atención en sustancias dopantes que se deben evitar a toda costa. Es muy importante informar a su médico que está compitiendo, con el que se está compitiendo, o sea, su médico de cabecera, sobre el uso de fármacos que podría dar positivo en controles de antidopaje. ¿Qué es esto? O sea, debemos de evitar a lo mejor consumir fármacos de más, o algún sustituto, o algún todo tipo de sustancias que a lo mejor nosotros podemos pensar que es para un mejor rendimiento, pero en realidad nos está afectando a nuestro organismo. Ahora les voy a hablar acerca de las medidas de prevención.
Número uno es el calentamiento de al menos 15 minutos que eleve nuestra temperatura corporal y seguido de un plan de estiramientos que deberá repetirse al acabar la sesión. Es muy importante tener esto muy en cuenta, que antes de empezar a entrenar o de tener un entrenamiento riguroso debemos de calentar, como lo dice aquí, al menos 5 minutos antes para lo que es elevar nuestra temperatura corporal. Ajá. Y los estiramientos es muy importante para evitar lesiones, lo cual nos ayuda a preparar nuestro cuerpo para lo que viene siendo el entrenamiento más riguroso o algo más, más fuerte para que podamos resistir el entrenamiento a lo mejor más pesado. En ejercicios intensos también es recomendable un programa de vuelta a la calma para prevenir problemas cardiovasculares. Es muy importante tener esto muy presente. Ajá. Esta etapa constará de una fase general y de otra más específica, haciendo hincapié en los grupos musculares que más sufrirán con un ejercicio concreto. Hay que tener muy en cuenta los músculos que vamos a trabajar y los músculos que estarán involucrados a la hora del entrenamiento. Número 2. Elegir la hora adecuada para el entrenamiento. En este apartado hay que tener en cuenta las condiciones climatológicas para elegir el momento adecuado, que serán variables dependiendo de la estación del año, siendo preferibles temprano por la mañana o avanzada la tarde en verano y en la mitad del día en invierno. ¿A qué vamos con esto? Hay que tener muy en cuenta el clima. Sabemos que el clima no es para hacer ejercicio, no siempre es el mismo. El clima, por ende, va cambiando y va variando. Así que por lo tanto tenemos que tener estos puntos muy importantes. ¿Por qué? Porque si no, nuestro cuerpo se puede sobrecargar o puede hacer un sobreesfuerzo y esto nos puede provocar una lesión. Con esto evitamos problemas como los golpes de calor o la hipotermia y mejoramos el rendimiento a la hora de entrenar o a la hora ya de lo que viene siendo en algún caso a la competencia. Hay que tener en cuenta otros factores como la contaminación ambiental para evitar problemas respiratorios que se puedan desencadenar. Sí, es muy importante evitar a lo mejor el entrenamiento cuando hay demasiada contaminación. ¿Por qué? Porque esto nos afecta tanto a nuestros pulmones como a nuestro organismo y un descenso del rendimiento del ejercicio. Hay que evitar el sol. Sí, es muy importante como número 3, punto número 3, evitar el sol. En línea con lo comentado en el punto anterior, se debe evitar la exposición solar, sobre todo en meses de verano. En estos meses o en esta temporada, en esta estación del año que es el verano, el sol está prácticamente a todo lo que da y a su mayor intensidad. Por eso es muy recomendable de verdad evitar a toda costa el sol. Cuando no se puede evitar, se deben aprovechar las zonas de sombra y usar protector solar. Esto es muy importante para no dañar nuestra piel. Gafas que filtren los rayos UV y UVA y gorra para evitar el sol directo. Es muy importante no exponernos al sol directamente porque nos puede dañar la piel, como se los había comentado. Como punto número 4, evitar el frío. Para ello es importante que el equipo sea adecuado y que se utilice un sistema de 3 capas en el que la primera capa sea de secado rápido y extraiga la humedad. La segunda capa absorba la humedad, algodón. Y la tercera aísle el agua y del viento, el nylon. Así evitaremos la hipotermia que se produce cuando estamos mojados y perdemos temperatura a mayor velocidad. También es un poco arriesgado a veces entrenar en frío, pero con las medidas adecuadas y la ropa adecuada, de verdad que podemos tener un buen resultado. Como punto número 5, que algo que ya habíamos comentado anteriormente, la hidratación. La hidratación es fundamental antes, durante y después de la actividad física. Lo ideal es usar sueros de reposición y agua en cantidades similares, sin abusar de los primeros. Y como esto ya se los había tocado anteriormente, pues se pueden llegar a perder cantidades grandes de entre 170 y 300 mililitros de agua, etcétera. Un punto número 6, muy importante, la elección de las zapatillas. Nos debemos de centrar en dos características muy importantes, la estabilidad y la absorción de impactos. El 60% de la capacidad de la zapatilla para absorber los impactos se reduce tras correr 500 kilómetros, por lo que es importante que el recambio sea adecuado. Es importante, como les comentaba anteriormente, estar cambiando de zapatillas o de tenis o de calzado constantemente. Al comprarlas tenemos que fijarnos en que quede que quede un dedo entre el pie y la punta de la zapatilla. Ajá, esto es muy importante. Punto número 7. Elección del terreno.
Con el fin de minimizar el riesgo de sufrir una lesión, se debe evitar los desniveles laterales que aumentan la tensión que se ejerce sobre el tobillo, así como terrenos irregulares. Es muy importante evitar lo que es superficies irregulares. ¿Por qué? Porque esto nos puede ocasionar algún tipo de lesión, sobre todo en los tobillos. Las superficies duras disminuyen la amortiguación y acentúan los impactos en cada pisada, lo que a la larga conlleva en un aumento de lesiones, especialmente en las disciplinas donde se hacen más kilómetros. Esto, si no mantenemos revisamos el terreno, o al menos analizamos el terreno donde es donde vamos a practicar, a la larga esto puede traer lesiones, y a lo mejor esas lesiones no se manifiesten al momento, puede a lo mejor manifestarse en un momento de competencia, lo cual nos puede afectar de cierta manera. Como punto número 8, adaptar las exigencias de forma individualizada. Es importante adaptar cada entrenamiento a persona o grupo según su condición física y sus características personales. Los seres humanos somos diferentes y no todos tenemos la misma condición física, o las mismas habilidades, o la misma carga de los músculos. Hay que evitar muchas sobrecargas musculares y sobreentrenamientos que pueden ser peligrosos desde un punto de vista cardiovascular. Perdón. Ajá. Bueno, amigos,